Muy buenas tardes tengan todos nuestros seguidores, miradores, oidores, bebedores y regurgitadores de la palabra en la comuna de la palabra. Nuevamente, como cada semana hacemos ya desde hace 4 años, el 18 vamos a cumplir ya 5 años. Tenemos casi 785 seguidores, más los que se acumulen, que esperamos sigan siendo más. Y desde luego también tenemos la oportunidad de dar continuidad a las charlas que tuvimos con el psicólogo René Santoveña a propósito de la obra del psicólogo francés perfectamente desconocido en nuestra actualidad por nuestras jóvenes generaciones de estudiantes de psicología, prácticamente en toda América Latina. Henri Vallon. El día de hoy tendremos un monólogo dedicado a la importancia de la obra de Henri Vallon sobre el desarrollo de la neuropsicología francófona y una buena proporción de los orígenes de la neuropsicología en América Latina. No quiero dejar de anunciar que después seguirá otro monólogo sobre quién es Julián de Ajuriaguerra, su obra e impacto para el desarrollo de la neuropsicología en América Latina. Y después tendremos una charla con Sandra Márquez, recién doctorada, a propósito de apoyo psicosocial a buscadoras de familiares desaparecidos, y particularmente estará con nosotros Angélica Rodríguez Monroy, mamá de Viridiana Anaid, alumna de nuestra facultad desaparecida hace más de 10 años en contra de su voluntad. No quiero dejar de recordar tampoco, partiendo de este anuncio, que seguimos con la deuda pendiente histórica a propósito de la verdad, la justicia en torno a los 43 jóvenes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Tixtla de Guerrero. Es probable, ignoro si con justificada razón o no, que se llegue a pensar que es muy forzada la introducción de la obra de Henri Vallon en los orígenes de la neuropsicología francófona. Pues, por lo poco que se le ha difundido y conocido a Henri Vallon, podría suponerse que es un psicólogo de la infancia. Ya decíamos que Piaget decía, si alguien quiere conocer psicología del niño, acuda a Henri Vallon, y no a Piaget, dicho por Piaget mismo. No quiero dejar de señalar que muchos de sus lectores, divulgadores, refieren que, habiendo nacido en 1879 en Francia, el mismo año de la fundación del primer laboratorio de psicología experimental, según ensalza Edwin Boring en su Historia de la Psicología Experimental, en Leipzig, Alemania, en el año 1879. Pensar que la obra de Henri Vallon se empieza a conocer a partir del año de 1925, con su tesis doctoral L'Enfant Turbulent, que es citada por algunos, pero imprácticamente leída, pues no tiene traducción al castellano. Y el único libro incunable que sé que existe en México se encuentra en la biblioteca de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México
en Ciudad Universitaria. De allí es que pude realizar esta copia en bonito y sin traducción al castellano de la obra de Henri Vallon del año de 1925. Quiero empezar con dos afirmaciones directas que hace. Hago traducción libre del francés al español en este momento, porque debo confesarlo, desde la secundaria, cuando me dieron la opción de elegir segunda lengua, no elegí inglés, elegí francés. También por razones de otra naturaleza. El inglés me daba pavor. Y no por la lengua, sino por los dos países de origen, Reino Unido y Estados Unidos. Leo la primera afirmación, señalando que el libro no tiene absolutamente ninguna tabla estadística. Esto significa que es un estudio sin análisis estadístico de casos. El estudio empieza con un prefacio escrito por el propio Henri Vallon señalando algunas cuestiones. Primera afirmación, los 200 y algunas observaciones más de este trabajo. Es decir, para realizar esta tesis realizó la observación sistemática, secuenciada y longitudinal de poco más de 200 casos. Han sido tomadas en su mayor parte de los servicios del doctor Nagiot cuando él era médico de Bicêtre para jóvenes o garçons y de la Fundación Bayer para niños. Y los resultados fueron controlados y presentados en la tesis caso por caso, como observaciones. Posteriormente, afirmará Henri Vallon, no únicamente las ciencias del sistema nervioso, que sin cesar han incitado al examen de las relaciones con la psicología, ya está hablando de una relación directa entre psicología y, en este caso, el sistema nervioso. Pero sobre todo porque la profundización y el análisis de las consecuencias que se han hecho histológicamente han inspirado el sentido de las interpretaciones biológicas, pero que tenemos que trascender hacia la psicología. Y adicionará, estas observaciones han sido redirigidas desde el momento en que desde el año 2014 tengamos presente, como señalábamos, que la Primera Guerra Mundial se realizó entre 1914 y 1917-18 en Francia y en parte de Europa. Henri Vallon era médico militar y trabajaba en un tren sanitario durante toda la guerra, atendiendo heridos de guerra y atendiendo soldados y ciudadanos que enfrentaban lo que hoy se conoce como estrés postraumático derivado de las condiciones de guerra. Posteriormente, Henri Vallon, tomando en cuenta los conocimientos de la época, subrayo, entre 1914 y 1925, señala que la psicología y la psiquiatría no han podido considerar que el fenómeno psicológico se corresponda vis a vis, cara a cara, con
las expresiones verbales de cada uno de los pacientes o familiares que informan a través de la introspección o del análisis del comportamiento, aduciendo que no es suficiente el tomar en cuenta lo que la gente dice de sí misma, porque no necesariamente lo que dice de sí se corresponde con lo que es lo psicológico. Y todavía más cuando los niños no hablan, entre 0 y 2 años. Los niños que por diversas circunstancias tienen problemas al nacimiento, malformaciones congénitas, agenesia, un concepto de época, ausencia de génesis u orígenes de ciertas estructuras o funciones. La única herramienta posible es la observación. Y la observación sistemática del comportamiento de los niños, dice Vallon, para hacer este análisis, lo lleva a considerar otra premisa fundamental. La diferencia que existe entre un niño normal, pongámosle entre comillas, y un niño anormal por la lógica de su desarrollo en esa época, es muy profunda y no consiste únicamente en el contraste de una progresión gradual en el niño llamado normal y una progresión retardada, limitada o diferente en el niño considerado anormal. No es un problema de grado, de tiempo o de forma, porque en realidad los dos, tanto el niño con problemas como el niño sin problemas, para esa época no son capaces de realizar tareas que como adultos posteriormente realizamos, entre ellas hablar, interpretar lo que sucede y orientar selectivamente la actividad. Vallon en ese sentido señalar entonces que para observar hay que partir de la premisa de que toda actividad se define por la relación objetiva, existente, observable y contrastable entre los medios para realizar la actividad y los fines de la actividad. El problema es que para esas edades los fines tampoco son claros. Y dice Vallon, entonces, que el término del desarrollo o su tendencia tiende hacia la coronación de esta con la aptitud para modificar sus reacciones, de modo tal que no solamente respondan a la excitación bruta o el estímulo, o las asociaciones que para el conductismo eran claras como aprendizajes, sino que están en función de sus representaciones adaptadas a las circunstancias actuales y sobre todo por venir. Planteado hasta ahí, entonces Henri Vallon sugerirá en la misma tesis, ya a partir de entonces, en el capítulo primero, que va hacia la página 21, siguiendo una lógica estadial del desarrollo, empezar a observar el estadio emotivo o emocional. Porque parece ser que en Piaget lo emocional no aparece. Y naturalmente en todos los estudios del desarrollo sustentados en la lógica del aprendizaje por condicionamiento, operante o no, está ausente la vida emocional. Por eso Henri Vallon empezará con las observaciones del estadio afectivo y esa actividad emocional que se presenta a partir de otro trabajo que se llamará el papel del otro en la conciencia del yo. Dice Vallon que lo primero que se puede observar en un niño sin dificultad alguna es el movimiento, y parte de la creencia clásica de 3 tipos de movimientos. El movimiento que se conoció como movimiento reflejo, es decir, ante el estímulo da la reacción o respuesta,
automática, fisiológica, innato, y los movimientos que el niño expresa no como respuesta a estímulos ambientales, sino como expresión de la maduración neurológica, a lo que Mieczysław-Minkowski denominó los movimientos espontáneos y que Preller diera la oportunidad de ser denominados como movimientos impulsivos de Preller, y es por donde empezará Vallon, la impulsividad motriz pura que en Piaget no existe, pero agregará un elemento más. Dice Vallon los movimientos de desplazamiento. Y los movimientos de desplazamiento los realiza otro que no es el niño. Pensemos, la aproximación del pecho de la madre a la boca del niño. Freud empieza naturalmente por la relación pecho-niño y empieza con una etapa oral. Pero la relación entre madre e hijo es una relación activa por parte de la madre y por parte del niño. En una relación, dijera Bruno Bettelheim, en la fortaleza vacía de mutualidad. Esta relación de mutualidad demuestra que el niño, siendo incapaz por sí mismo de atender y satisfacer sus necesidades, es absolutamente dependiente de otro, del adulto, para satisfacer sus necesidades básicas. El adulto lo carga, lo saca de la cuna, lo baña, lo viste, lo cambia, lo arrulla, lo menea, es decir, le da estimulación propioceptivo vestibular, dicho así pomposamente, actividades que no realiza directamente el niño. La madre asume una postura, o el adulto, para cargar al niño, no lo carga de cualquier manera, y el niño acomoda su cuerpo a la relación con la madre o el adulto. A esto le llamará a Henri Vallon la relación tónico-postural de equilibrio entre la madre y el hijo, y que después será la comunicación o parte de la comunicación prelingüística entre la madre y el niño. Esa comunicación donde la madre y el niño se dan cuenta si están cómodos o no, y el estado emocional se manifiesta con la actividad tónico-postural. No cabe duda que después, desde Pierre Bayer, André Lapierre, el mismo René Sassot y otros, empiezan a asumir que la posibilidad de comprender el desarrollo genético de la relación entre la organización tónico-postural y el psiquismo se encuentra relacionado con el cuerpo y el movimiento. ¿Y esto qué significa? No significa otra cosa más que quizás es admisible que los primeros estudios de psicología genética en la psicomotricidad son de origen valoniano, antes que el estadio sensorio-motriz de Piaget, que es más neutro, menos vinculado a la dinámica social, cultural e histórica, y mucho menos a la vida afectiva del niño. Parte de este estadio emocional, y después Henri Vallon hablará de lo que es el espasmo y el reflejo condicionado. Y luego hablará de tres comportamientos. Piaget en la formación del símbolo en el niño, pero sobre todo en el nacimiento de la inteligencia en el niño, nos hablará de algo que es crucial: la relación activa del niño sensorio-motriz con respecto a la realidad externa del niño. Objeto, los objetos que están ahí, el espacio, el tiempo y la causalidad. Un objeto se cae, el adulto que pasa se lo entrega al bebé en la cuna, y el bebé, haciendo un poco de ironía, diría: ah, chinga, ¿cómo regresó conmigo un objeto que se cayó? Empezar a comprender la relación causal entre los objetos, acciones y la relación con los otros lleva a la construcción de las nociones de objeto, espacio, tiempo y causalidad.
Pero Henri Vallon hará una diferencia junto con sus alumnos entre el espacio físico o circundante y el espacio histórico y cultural, donde hay sillas creadas por humanos, camas creadas por humanos, espacios donde ciertos comportamientos son admisibles y otros no, relaciones en el contacto cuerpo a cuerpo, la postura, el equilibrio y la equilibración física y motriz, no solamente cognitiva, en el caso de Piaget, lleva a que, según Vallon, explicar los orígenes y el desarrollo del psiquismo genéticamente implica reconocer el papel de la organización de ese sistema nervioso y de esa actividad sensorio-motriz, afectiva, emocional y neurológica. Después empieza a plantear actividades como la imitación, el juego, es decir, la observación, pero antes de ello, cuando el niño, el problema de la orientación de la actividad hacia un fin, tomar un objeto con la mano, alcanzar, realizar el pointing para pedir algo, implica que la actividad del niño pasa por un estadio que tampoco tiene Piaget, el proyectivo. El niño proyecta su intención hacia la realidad. Por eso la relación entre medios y fines en la observación es crucial. No es mi propósito describir toda la tesis de Vallon, que por lo demás, después de las 200 observaciones y 700 cuartillas, hojas, puede uno empezar a ver algo que posteriormente se irá decantando en lo que Julián da las lecciones desde el año 76 al 81 publicadas en artículos y documentos. Debo decir que Julián de Ajuriaguerra no es el único personaje que fue impactado directamente por Vallon, y el curso se llama Curso de Neuropsicología del Desarrollo. Alguna vez platicando con el doctor y amigo nuestro Juan del Val, me comentaba que él tomó algunas conferencias precisamente con Julián de Ajuriaguerra, además de con Piaget, y me comentaba que en efecto, cuando yo pensaba que debió llamarse neuropsicología genética, prefirieron llamarle neuropsicología del desarrollo. ¿Por qué? Aún no me queda claro. Pero voy a leer la lección inaugural, no toda completa, unos párrafos, presentada el 23 de enero de 1976 por el propio Julián de Ajuriaguerra. Después de que es Messier administrador, Messier colegas míos, Messier consejeros del Estado y de la República, del Cantón de Ginebra, excelentes madames y messieurs. Es para mí un gran honor, bla, 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 mi reconocimiento. Yo podría en esta hora saludar a la memoria de mis maestros, que han abierto la vía a las investigaciones que fueron el objeto de este curso. Empiezo con Jean Lermite. Como se sabe, Jean Lermite, de Ajuriaguerra y Ekaen publicaron muchos trabajos de neurología y neuropsicología, que me inicia en la neuropsicología naciente, tal cual, que me inicia en la neuropsicología naciente. André Thomas, que por lo demás trabajó también la praxia, ¿sí?, promotor de una neurología particular del recién nacido y el niño, que ya posee en ella una nueva semiología del desarrollo. Por eso cuando leo y escucho las historias de la neuropsicología infantil que empezaron aplicando test a niños,
no quiero mencionar nombres para no herir susceptibilidades, me doy cuenta de que hay una ignorancia vasta en la historia. Henri Vallon, de quien no fui alumno directamente, pero que hasta ahora he considerado en realidad como mi maestro. Y subrayo, para no demeritar vuestra confianza, por el bien y el beneficio de la neuropsicología del desarrollo, que ustedes han elegido acertadamente incluir este curso en esta institución. Y sin más, afirmará si Augusto Comte no citó la psicología en su clasificación de las ciencias, es porque hasta el curso del siglo XIX que la psicología trata de definirse como una ciencia fuera del cuadro de la filosofía. Y es a partir de aquí, curiosamente, empieza con Théodule Ribot, que es el promotor de esta línea. Théodule Ribot ha podido dibujar o esbozar una demostración de que la psicología puede constituirse en una ciencia independiente sin necesidad de los laboratorios y puede ser fundada sobre una psicología científica. Después refiere a Pierre Janet, que tiene sendas diferencias con Sigmund Freud. Sigue con Henri Pierron y después dirá, en la obra de Henri Vallon podemos encontrar las bases para la reflexión sobre la praxis que interviene con la reflexión teórica. Para Henri Vallon, el propósito de la psicología es comúnmente interpretado en dos sentidos opuestos o contradictorios. O bien, ella es encargada de dar a su objeto una imagen fiel, aunque imperfecta, o bien es la de observarla cómo se construye. El espíritu sin ninguna garantía de que ello sea idéntico a la realidad. La oposición de los términos que tienden a dividir la psicología nos permiten llegar a la idea de que antes para Vallon de definir el objeto de la psicología consciente, ello es imposible, porque tendríamos que considerar como ya hecho el fenómeno psicológico. Es sobre todo realizar las investigaciones de los medios que permiten dar el salto de un organismo biológico a una estructura psicológica que no viene desde el exterior. Por una parte, el dualismo o paralelismo cartesiano choca con esta mirada. Por otra parte, el materialismo mecanicista nos lleva a reducir todo al cerebro. Nosotros trataremos de exponer en este curso las aportaciones a este respecto por Henri Vallon. ¿Qué quiero decir con esto? Julián Dajuriaguerra se está proponiendo en este curso demostrar cómo la obra de Vallon es la base de un planteamiento que puede orientar la neuropsicología hacia otro lado. La segunda lección se llama Estudio de las bases neurológicas, morfológicas y funcionales de los funcionamientos psíquicos. ¿Cuáles son los aportes del ambiente? Después de ello, porque no es suficiente, presenta
cuáles son las primeras organizaciones de los funcionamientos neuropsicológicos, movimientos espontáneos, tono, postura y equilibración, desplazamientos, ritmos y fenómenos de repetición, estímulos, dolor y placer, que son elementos que tomará para iniciar el análisis de lo que será las primeras organizaciones neuropsicológicas. Después se sigue con las primicias de la organización de la personalidad y de la socialización. Tengamos presente que hasta ahora, después de este comentario que hago con base en este artículo, no conozco, lo cual no quiere decir que no exista, estudios que dentro de la neuropsicología se propongan impactar la comprensión de los orígenes y el desarrollo de la personalidad. Parece ser que la personalidad no existe. Lo que existe son memoria, atención, pensamiento, solución de problemas, funciones ejecutivas, toda esa serie de pedacitos en que han descontinuado la estructura de la personalidad y del ser humano como totalidad. Después plantea la evolución de los funcionamientos neuropsicológicos en el niño. Teoría y práctica. Y puedo seguir así, con esta idea de Julián de Juria Guerra, de la fusión a la individualización, modos de relación y dependencia del niño con su ambiente biológico, y después, naturalmente, entrará al interés y ambigüedad de la multidisciplina en la interpretación de los fenómenos de la ontogenia humana, no solo de la filogenia. Seguirá con hacia una neuropsicología del desarrollo como una lección terminal donde propone una propuesta o propone una idea, como verán, sustentada en la obra de Henri Vallon. Esto fuerza, es decir, impone a la obra de Vallon algo que nunca planteó Vallon. No estoy seguro de ello, porque cuando uno ve que los primeros libros son los que escribieron a este respecto en una época Alfredo Ardila y Feguiostrowski en Trillas, y algunos que nos llegan de Estados Unidos, olvidan que sí tenemos memoria. Voy a mostrar a ustedes la portada de un libro que se llama Problemática Científica de la Psicología Actual. El libro es de una editorial muy extraña, Orbeluz, de Buenos Aires, Argentina, del año de 1968. Trae, nada más voy a referir el índice para ver cómo efectivamente la neuropsicología en América Latina no se debe a ciertas fuentes que consideramos. Aparece un trabajo del fisiólogo soviético Boris Teplov que se llama Propiedades tipológicas del sistema nervioso. Un trabajo del valoniano René Sassot dedicado a los estudios longitudinales de la gemelaridad monocigótica univitelina para interpretar el papel del medio, la herencia y la actividad en la constitución de la personalidad. El trabajo se intitula Los gemelos, la pareja y la persona. Después viene uno de un colega polaco, Laszlo Garay, las necesidades específicamente humanas. Después un trabajo italiano, Angiola Masuco Costa, problemas de comunicación en psicolingüística. Después aparece un artículo de Alexander Romanovich Luria, Vygotsky y las funciones psicológicas superiores. Después Orbsien Tutunsian, la psicología de Politzer, otro psicólogo francés marxista. Luego viene un trabajo de un psicólogo alemán, que Hans Hirsch, proyectos y deberes de la psicología social. Uri Bronfrebrenner, conocido más recientemente, psicología de la calidad y la igualdad en la enseñanza. Yevgeny Sokolov,
los mecanismos neuróticos de la habituación y Giri Odenthal, la socialización en el desarrollo del individuo. ¿Por qué señalo esto? Porque efectivamente nos percataremos de que en efecto la idea de que cierta obra se debe a cierta época y cierto contexto, para América Latina estos ya eran conocidos. Señalo otro libro de los que hemos encuadernado, todos ellos incunables, de Jean Piaget, Julián de Ajuriaguerra, Francis Resson, Paul Frees, Barbelín Helder y Pierre Leron. Introducción a la psicolingüística. El trabajo es de una editorial también extraña, argentina, como ya señalábamos alguna vez, Proteo. Esta edición de Proteo es del año de 1969 en castellano. Y los trabajos que trae, que son en este sentido casi de influencia piagetano-baloniana, de François Bresson, uno dedicado a la psicolingüística, un fragmento de lo que quedó ahí. El de Jean Piaget, el lenguaje y las operaciones intelectuales. De Pierre Leron, los hábitos verbales. De Julián de Ajuriaguerra y colaboradores, organización psicológica y perturbaciones del desarrollo del lenguaje. Lo que son las disfasias, el sistema verbal y su organización psicológica. Barbelín Helder, observaciones acerca de los aspectos operativos y figurativos del pensamiento en niños disfásicos. Después viene Paul Frees y Georges Nosset, lo que es vocabulario. Paul Frees, percepción y comprensión de la palabra. François Jodelet, relaciones entre sintaxis y operadores. Pierre Naville, la lógica del lenguaje. René Nissen, la capacidad de definición. Y Taburet Keller, la adquisición del lenguaje hablado en el niño creado en medios bilingües. Parece ser que la petición casi religiosa y dogmática de que la citación debe ser de los trabajos entre los últimos 5 años se ha olvidado de que existe mucho más. Quiero referir un primer trabajo, según mi opinión, el primero en América Latina que cita la palabra neuropsicología infantil, y que las historias de la neuropsicología infantil o la neuropsicología en México han omitido. El libro se llama Elementos de Neuropsicología Infantil. La editorial es Alfa. El autor es un italiano amigo de Alberto Merani, alumno de Henri Vallon, quien se encarga, Alberto Merani, de hacer la introducción, la traducción y las notas. La editorial es Alfa, otra vez Buenos Aires, y el año es precisamente 1956. Como veremos, 55, perdón. Como veremos, y hace como tal, en el prólogo, la siguiente afirmación. Hablo del año 1955, publicado, ediciones Alfa, Buenos Aires, Argentina. Por decenios, posiciones ideológicas y factores históricos trabaron en Argentina la unidad de miras que lleva a concebir al niño como un ser que actúa en un dado medio social, con determinada estructura psíquica y sometida a presiones culturales. Ha sido tradición en la consulta clínica
que el pequeño fuese considerado pura entidad nosológica y que el pediatra, porque no existía el neuropsicólogo, sin haber atisbado más allá de la ciencia médica, diera con la misma y segura suficiencia con que redactaba sus recetas, normas pedagógicas, psicológicas o sociales. Esta idea de buscar esa aproximación neuropsicológica en América Latina, no tengo duda, tiene que ver con la obra y el trabajo de Alberto Leónidas Merani Colombo, y que tiene que ver él directamente, que sí fue alumno de Valón, a diferencia de Ajuria Guerra, con esta circunstancia. Lo que es la vieja discusión entre herencia, ambiente, morbilidad, desarrollo somático, neuroendocrino desarrollo, evolución a partir de Valón, Oseretsky y otros franceses, y después acercarse ya a Terman, de Sanctis y otros, pero a partir del análisis del carácter de Henri Valón. Hablo de 1957. Quiero seguir con este otro libro que se llama Neuropsicología y Pediatría. Este libro es editado por Ediciones Alfa, Buenos Aires, Argentina, y el año es precisamente un año después del de Neuropsicología, Elementos de Neuropsicología Infantil, 1956. Y los trabajos que expone son de Alberto Merani, fundado en la psicología de Henri Valón. Después de Alberto Merani, otros de Alberto Merani, bueno, uno de César Coronel, que se llama El Niño Diferente, ya se hablaba desde esa época. Otro de Mieczysław Minkowski acerca del desarrollo y localización de las funciones nerviosas. Agostino Gemelli y otros, La psicología al servicio de la pediatría, de Sergio Levi, Patología del lenguaje, y Alberto Merani, Interpretación neuropsicológica de la enuresis. Veamos luego entonces cómo la influencia de la obra de Henri Valón a través de Julián de Ajuriaguerra y Alberto Merani está impactando una interpretación neuropsicológica. Posteriormente tuve el privilegio en 1989 de conocer en Buenos Aires, Argentina, al doctor Artídoro Cáceres Velázquez, uno de los pioneros de la neuropsicología en Perú. Él, como Carlos Mendilaharzu de Uruguay, partió hacia Francia a formarse con Julián de Ajuriaguerra y organizó entre el 19 y 20 de octubre de 1973 en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, unas jornadas que denominaron aspectos patológicos del lenguaje, en el cual, además del discurso inaugural de Jean-Claude Lafon de Francia, está un trabajo dedicado a la psicología de la percepción auditiva. Estuvo presente Norman Hesbin con un trabajo sobre las apraxias. Estuvo de Canadá, la región de Montreal, Claude Roquette, la investigación en fonética experimental. Estuvo Arthur L. Benton,
la medición de los trastornos afásicos. Estuvo de México Severino Tarasco, hablando del labio y paladar hendido. De Jean-Claude Lafon, de Francia, avances en audiología. Después de Mauro Spinelli, de Brasil, contribuciones de foniatría para el diagnóstico de la disfunción cerebral mínima, concepto de época. Y había fundado lo que es el Centro Neuropsicológico Patología del Lenguaje, que se honra él en dirigir, el que organizó tal evento y se encargó de publicar esta obra del 73 en Lima, Perú. Pero creemos que no existe más que lo que ellos producen. Después, otra vez, la Sociedad Peruana de Psiquiatría, Neurología y Neurocirugía, el doctor Artidoro Cáceres, otra vez, publica en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 10 años, 1983. Entonces parece ser que la neuropsicología nada más tiene a los que escriben de cierta época para acá. Hablo del 77, 78, 80, como si todo esto no existiera. El libro se llama La afasia, lenguaje patológico. Y curiosamente, quienes estuvieron presentes en dicho evento: Jean-Luc Nespoulos, Maduración morfológica cerebral y adquisición del lenguaje, junto con Andrés Rolecours y Pérez de León. Después, un excelente artículo de Lecours y Nespoulos, ¿dónde está la zona del lenguaje y quién la ha visto? Después de Artidoro Cáceres, una excelente historia de la afasia expresiva. Después otra vez Lecours y Nespoulos, descripción lingüística y clínica de las afasias. Después las características del lenguaje en las jergafasias y en las esquizofasias. Y alternativas de rehabilitación en la afasia. Esto ha existido en América Latina y francamente ignoro por qué lo hemos ignorado, porque no creo que lo hayamos omitido. No creo que efectivamente tengamos claro el asunto. Ahora bien, otro de los incunables que me llegaron medio destrozados y que tuvimos que reencuadernar, porque llegó hasta sin pasta el pobre libro. Un libro que tampoco tiene traducción al castellano, editado en Francia, de Julián de Ajuriaguerra y Henri Cahen. Le córtex cerebral. Es un trabajo editado en el año de 1949, el que tengo en este momento en mis manos y que tuvimos que reencuadernar. Y le pone como subtítulo al libro Estudio neuropsicopatológico. Es probablemente uno de los primeros libros que empieza a utilizar la palabra neuropsicología, junto con la afasia traumática de Luria, y un libro de otro autor que la cita en 1959. Como vemos, pues, en esta obra, Julián de Ajuriaguerra y Cahen, después de Cahen publicará un libro con un lingüista de nombre Jean Dubois, El nacimiento de la neuropsicología del lenguaje. Y naturalmente empieza con un preámbulo histórico desde ontogénesis y filogénesis
del sistema nervioso. Y no cabe duda que si acudimos a lo que es la bibliografía que citan en este trabajo, aparecerá Henri Vallon. Esto porque efectivamente pareciera ser que estoy forzando las cosas. Aquí se pegó un poco con el resistol, ¿sí? Y naturalmente estas citas y estas obras dan fe de que la neuropsicología francófona ha sido perfectamente desconocida en las historias contemporáneas, donde tratamos de decir los primeros fueron en 1985, o el año que gusten. Visto así, pensar en el papel de Vallon, que por lo demás, si vemos las fechas de las obras, Henri Vallon fue atropellado y después fallece en el año de 1962, para cuando están apareciendo estos trabajos. Es por ello que considero que es más obra del desconocimiento y la ignorancia que de la demarcación o mala fe en ocultar cierta información. Sabemos que una de las lenguas dominantes en esta era es el inglés. Hay que leer y escribir en inglés. Pero hemos olvidado históricamente el francés y el alemán. Ya no digo el ruso, que ahora, en esta era de aliados contra rusos, que dicen la guerra de Putin contra Ucrania, es Putin, no Rusia. Hemos obviado estas cuestiones. Por eso es que, por lo menos en América Latina, las influencias a través de Carlos Mendila Harzu, quien se forma con Julián de Ajuriaguerra en Ginebra, de Artidoro Cáceres, quien se forma también en Francia, de Alberto Merani, que se forma con Vallon también en Francia, y con Pende en Italia. Juan Enrique Ascuaga, que tenía una amplia cultura general, no solo del trabajo ruso, sino francófono y germánico. ¿Sí? Podemos considerar que, para el caso de América Latina, ha sido históricamente fundamental el papel de la neuropsicología francófona. Y no dejo de mencionar a Julieta Eres Pulido, que también se formó en Francia. Esto implica algo más. Por alguna época tuve el privilegio de conocer y hasta entablar una buena relación de amistad con el doctor Miguel Krasoyevich, ya fallecido. Él fue el que me acercó prácticamente mucho el material de la obra de Julián de Ajuriaguerra, porque él se formó en Ginebra también en estos cursos con Julián de Ajuriaguerra. Y debo decir que a través de él supe que también, por ejemplo, Héctor Pérez Rincón, de México, se formó en ese mismo grupo y en esa misma generación de tales cursos. Por ello es que no puedo dejar de señalar que la obra de Henri Vallon, aunque les pese a algunos, y la neuropsicología francófona son fundamentales en el conocimiento y comprensión de los orígenes y el desarrollo de la neuropsicología en nuestra América Latina. Y tampoco puedo dejar de señalar, con esta información que he mostrado,
que existe una grosera omisión y desconocimiento de esta ascendencia histórica y teórica para nuestra América Latina. Puedo anunciar un libro que se publicó por allá en los 80s que se llama Imágenes del Cuerpo, donde participan el doctor Augusto Fernández Guardiola, el doctor Héctor Pérez Rincón, entre otros más, y que trabajan fenómenos como las imágenes del cuerpo, imagen y conciencia corporal y miembro fantasma amputado. Un artículo maravilloso del doctor Augusto Fernández Guardiola. Ellos estuvieron viniendo a la Universidad Autónoma de Morelos a unas jornadas de neurociencias que se organizaron cuando el director general de investigación era el maestro en ciencias Gerardo Ávila García. El director de la Facultad de Psicología, o los directores, eran Fernando Iturbe Robledo y René Santoveña. En biología era probablemente el doctor Carlos Javier Martínez León, y el rector era en ese entonces el doctor Alejandro Mario Montalvo Pérez. Debo decir que se organizaron 4 jornadas de neurociencia Manuel Velasco Suárez, a las cuales vinieron a algunas tanto el doctor Krasovich Sivach, ya fallecido, como el doctor Fernández Guardiola, también fallecido. Esto nos da muestra de la importancia de recuperar en los planes y programas de estudio el análisis y la discusión de la obra desde Henri Vallon y toda esta línea de trabajo, no solo para la comprensión específica de la neuropsicología, para la comprensión y aplicación de fenómenos como el desarrollo y los orígenes de la psicomotricidad y la neuromotricidad, trastornos neuromotores, parálisis cerebral, etc. Y sobre todo la psicología genética, que no epistemología genética, que trabajaran Jean Piaget, Rolando García y otros. Quiero dejar aquí esta exposición o este monólogo agradeciendo a quienes nos vieron en vivo y a todo color, y sobremanera a quienes posteriormente en nuestros canales de YouTube y Spotify, a los cuales invitamos a seguirse suscribiendo, este monólogo del día de hoy. Dentro de 8 días tendremos uno de quién es Julián de Ajuria-Guerra y cuáles son sus aportaciones, que veremos con estos trabajos o parte de los que hemos enunciado, y posteriormente tendremos el trabajo sobre apoyo psicosocial y otras cuestiones en buscadoras de familiares de